Estamos de regreso en su programa Casa de Dios TV y la verdad, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos compartiendo el tema acerca de la diferencia entre lo que es el reino y la religión. Y bien lo hemos estado diciendo, la razón por la cual a veces no alcanzamos a tener una plenitud de vida en Cristo Jesús es precisamente porque el mensaje no es el correcto. La razón es porque todavía no se ha escuchado el verdadero mensaje del Evangelio del Reino en muchos lugares. La otra es porque muchos han cerrado su mente, han cerrado su espíritu para no poder ver realmente lo que Dios quiere a través del mensaje y lo que Dios quiere enseñarnos. Otra de las cosas es que quizás han escuchado un mensaje erróneo de lo que es el reino de Dios. Y otra de las razones es porque pues no hay quien les predique del verdadero evangelio del reino que Cristo vino a predicar. Es por eso que a veces al no tener que compartir, que predicar, pues se predica más condenación, se predica más sobre otros asuntos que nada tienen que ver con el mensaje central de lo que Jesucristo nos vino a predicar aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús nos envía a predicar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio del reino, no nos envía a predicar cualquier evangelio, no. Él nos envía a predicar un evangelio centrado en su reino. Nos envía a predicar un evangelio donde la verdad podamos nosotros encontrar en Dios esa libertad que se requiere para poder nosotros proceder a un arrepentimiento que nos permita tener una regeneración a través del proceso de la santificación y la transformación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, para que así podamos nosotros realmente entrar en ese reino, para que podamos nosotros vivenciar todo lo que en este caso Cristo dijo, porque Él dijo que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero que Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Eso de la vida en abundancia es precisamente el vivir en esa atmósfera del reino, en ese ambiente del reino. Es convertir, vamos, en este caso, en una vida que quizás no servía para nada en su momento, pero que a través del mensaje ahora es transformada y es posicionada, es llevada, vamos, a una transición donde su vida cambia para bien, para ser útil en las manos de Dios y ser efectivo aquí en la tierra según la asignación que Dios le ha dado cuando Dios creó a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando escuchamos el verdadero mensaje del Evangelio del Reino y no una palabra de religión como es la que se ha predicado por mucho tiempo, podemos diferenciar nosotros, porque cuando alguien escucha el verdadero evangelio del reino, entonces las personas tienden a cambiar, tienden a ser transformadas, no solamente porque, vamos, son como una exigencia, como una demanda de un pastor, de un líder espiritual, no, sino porque en su espíritu, en su corazón existe ese deseo de penetrar, de entrar, de poder ver ese reino. Podemos ver nosotros un claro ejemplo como el de Nicodemo. Nicodemo vino de noche, dice la escritura que quería saber, porque a Jesús le preguntó. Y Nicodemo no solamente venía a buscar a Jesús, sino que quería preguntarle realmente si él venía del cielo, porque Nicodemo le dijo: yo sé que tú vienes del cielo, porque si tú no haces estas señales, entonces tú no podrías venir del cielo. Pero Nicodemo quería asegurarse que Jesús era un enviado, que Jesús era alguien que había sido en este caso enviado por Dios para, en este caso, manifestar ya la presencia del Mesías. Pero nosotros nos damos cuenta que Cristo le dice: está bien, Nicodemo, es necesario nacer de agua y de espíritu para que puedas ver y para que puedas entrar en el reino. Esto significa que nosotros podemos escuchar un mensaje que nos lleve a entrar en una religión, que nos pueda enseñar a ver una religión. Pero Cristo, déjeme decirle, en esa conversación que tiene con Nicodemo, le habla de un reino, porque el tema central de esa conversación no es precisamente, vamos, la forma de cómo podía ver el reino y entrar en el reino, en este caso Nicodemo, sino que el tema central preciso y específico era precisamente el reino. Esto es lo que viene y le dice Jesucristo a Nicodemo, porque Nicodemo viene y pregunta sobre los acontecimientos y los sucesos que se desarrollan cuando Jesucristo llegaba a un lugar. Nicodemo estaba maravillado de las manifestaciones que sucedían cuando Jesucristo llegaba, en este caso, en algún lugar o en alguna ciudad. Pero
Jesucristo le responde: está bien, dice, tú vas comprendiendo, pero es necesario que tú nazcas de nuevo a través de agua y de espíritu para poder ver y entrar en el reino. No le dice para poder entrar y ver una religión. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, siempre Jesucristo encaminó con sus mensajes a todas las personas para que pudieran entender que el reino de Dios se estaba estableciendo con su llegada aquí a la tierra. Por eso nos damos cuenta nosotros que el mensaje que, o más bien las iglesias que resultan del mensaje de religión o de la religiosidad, como yo digo, el mensaje que resulta o que trae en este caso un pastor a una iglesia, sí es muy importante, porque el mensaje tendrá en este caso trascendencia en la vida de la persona. El mensaje debe ser preciso, el mensaje debe de ser en este caso enfocado en el reino de Dios, para que las personas puedan encontrar realmente esa libertad que se requiere, esa esperanza, ese amor que la gente está buscando en este caso en Dios. Por eso nos damos cuenta nosotros que el tipo de iglesias que resultan del mensaje de la religión están enfocadas en lo superficial. Este tipo de iglesias tienen un mensaje más simple y sencillo. Cuando tú estás en un lugar donde se predica religión, déjame decirle, todo es simple y sencillo. Carece de vida, carece de unción, carece de profundidad. Lo único que se está alimentando en este caso ahí es el alma, o sea, los sentimientos y las emociones, y no el espíritu del congregante. ¿Por qué? Porque solamente se están limitando a predicar una religión más. Pero déjame decirte que Cristo no vino a predicar una religión, como lo dije anteriormente. Cristo vino a predicar de un reino. Él vino a predicar su mensaje acompañado de que existía un reino que también se venía a establecer aquí en la tierra, y que era necesario entrar en él, que era importante realmente tener un cambio de mentalidad para poder tener la oportunidad de entrar en ese reino que él había venido aquí a establecer. Por eso, otra de las cosas que podemos darnos cuenta es que el tipo de iglesias que resultan del mensaje de la religión están enfocadas en lo místico, en lo sensorial. Lo decía yo al principio, hay iglesias donde pretenden que por medio de ciertas rutinas o de ciertos actos o de ciertas cosas pretenden descender la presencia de Dios. Pretenden que a través de, de tocar una trompeta, de levantar muchas banderas, de hacer muchos ritos y muchos actos donde realmente lo único que se hace es un desorden a veces en muchos lugares, en muchas iglesias, y pretende que por medio de todos esos, yo le llamo asuntos fetichistas, asuntos exagerados, creen que por eso Dios va a descender, y tiene que Dios obligadamente escuchar a las personas que hacen tantas cosas que lo único que se limitan es a hacer algo religioso, algo que nada tiene que ver con el reino de Dios. Por eso muchas iglesias, en este caso, están aferradas a predicar o a hablar o a hacer ciertas cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, que tiene que ver con aquello que ellos llaman sobrenatural, cuando realmente, déjeme decirle una cosa, lo que Dios hace es natural. En su ambiente Dios, todo lo que desarrolla Dios, lo que para nosotros llamamos como Dios, un Dios sobrenatural, déjeme decirle, nosotros no tenemos un Dios sobrenatural. Dios es natural, Él en su atmósfera, en su ambiente, donde Él llega, donde Él está, las cosas se tienen que dar naturalmente. Porque a veces se ha predicado mucho acerca de la sobrenaturalidad de Dios y todos estos asuntos, vuelvo a recalcar, fetichistas que se le adjudican a Dios, cuando realmente Dios es tan natural, tan simple para hacer las cosas. Lo único que se requiere es fe. Es lo que requiere Dios, fe. Fe para poder hacer un milagro en la vida de una persona. Requiere Dios que la gente tenga fe para que Dios pueda obrar en una sanidad de una persona. Eso es lo que, Jesucristo nos vino a enseñar. Cristo nos vino a enseñar que tan solo, como aquella mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, sé que seré sana. Eso es lo que quiere Dios nada más. Dios desea que vengamos con Él, ante Él, arrepentidos, convencidos y con fe de que Él puede hacer en nuestra vida un milagro.
¿Por qué? Porque muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, se hacen tantas cosas que realmente, vuelvo a repetirle, solamente se convierten en actos religiosos, en actos donde, se desarrolla una dinámica hasta cierto punto, pues solamente porque así lo vimos, así nos lo dijeron o así lo entendemos. Pero realmente déjeme decirle, y se lo recalco, Jesucristo en su tiempo no asoció su mensaje con asuntos fetichistas, no asoció su mensaje con otros cultos, otras formas religiosas para que alguien pudiera ser salvo o sano. No, Jesucristo solamente dijo, si tú crees, será hecho. Si tú lo crees, será hecho. Así como tú crees, mujer, será hecho. Es lo que solamente pedía el Señor Jesucristo, fe de las personas, porque ese es el mensaje central del reino de Dios, fe, porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que si nos acercamos a Dios, dice que uno de los requisitos es tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, el tipo de iglesias que resultan del mensaje de la religión, vuelvo a recalcar, también están enfocadas en lo temporal, están enfocadas en lo superficial. O sea, a veces si vamos a las iglesias solamente se habla de que échale ganas, hermano, sigue adelante. Ya a veces solamente llegamos a lugares donde se predica pura superación personal, donde no se habla de santidad, donde no se habla realmente de una vida consagrada a Dios, no se toca la parte del pecado, ya no se habla realmente del verdadero mensaje céntrico de Jesucristo, porque Jesucristo pidió una cosa y demandó una cosa, que para poder entender, ver, para poder entrar en ese reino que Él vino a establecer, se necesita un arrepentimiento. Y déjame decirle que hoy en la actualidad muchas veces se carece de ese mensaje. La razón por qué, porque se predica solamente una religión. Por eso usted podrá ver muchas iglesias en todas partes de la República, en todo el mundo, donde el mensaje es, ya vamos a decir así, suavecito al alma, que toque las emociones y los sentimientos de las personas y jamás llega al espíritu de la persona, que es donde debe llegar el mensaje para que las personas puedan ser transformadas de adentro hacia afuera. Así que el mensaje del reino es muy diferente al mensaje de la religión, porque el mensaje del reino, déjame decirte, va a ser de las personas, va a ser de las iglesias fuertes, iglesias que realmente tienen, una vida transformada. Porque cuando se predica el evangelio del reino de Dios, déjame decirle, ese es un mensaje profundo que va al espíritu de la persona y que toca todo el ser del congregante. Por eso déjame decirle que Jesucristo nunca tuvo un mensaje emocionalista o popularista, un mensaje emocional que tocara sentimientos y emociones de personas. No, Cristo atacó de raíz, atacó realmente el pecado, habló lo que era una gran verdad. Todo lo contrario en la actualidad, donde muchas veces en la iglesia solamente se predica, superficialmente para no herir y lastimar a las personas. Y déjame decirle, por eso es de que hay mucha gente endeble, por eso es que hay mucha gente que no cambia, por eso hay mucha gente que no perdona y mucha gente que realmente llegó, solamente se cambió de religión, salió de la religión fulana para llegar a la religión cristiana. Pero déjame decirle, el asunto no es llegar a la religión cristiana, el asunto es que nosotros tenemos una entrada en el reino de Dios establecido aquí en la tierra, pero eso viene solamente a través de una transformación y un cambio de mentalidad. Por eso el mensaje del reino de Dios, déjame decirle, es necesario, es importante predicarlo, porque eso va a generar, déjame decirle, un cambio en la vida de las personas. Otra de las cosas que podemos ver es que cuando se predica el verdadero evangelio del reino, déjeme decirle que son iglesias que están aferradas a Dios. Es gente que se aferra a Dios y no se aferra a los dones de Dios. Porque déjeme decirle que esto es la gran diferencia entre lo que es una iglesia aferrada a Dios y una iglesia aferrada a los dones de Dios. Cuando se te predica religión, déjame decirte, cuando se te predica desde la perspectiva de la religión, se te enseña que Dios te quiere usar y que debes de buscar los dones, de que debes de buscar, orar en lenguas, hablar en lenguas.
se te enseña que debes de buscar a Dios para profetizar, se te enseña que debes de buscar a Dios para que te use para predicar. Eso es en la religión, pero déjame decirte, en el reino no se te enseña a que busques lo que por naturaleza y por herencia te pertenece. En el reino se te enseña que debes de buscar al Rey. En el reino se te enseña que debes de buscar a Dios. Porque si tú buscas a Dios y tú le encuentras, déjame decirte, todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la gran diferencia entre lo que es predicar el evangelio del reino y una religión. Cuando escuchas el mensaje del evangelio del reino, se te enseña, busca a Dios, porque si buscas a Dios, entonces lo tendrás todo. Los dones, los ministerios, los talentos y todo, pero sabrás, escúcheme bien, sabrás que todo proviene primeramente de una búsqueda con Dios directamente. Pero cuando tú estás en una iglesia o en un lugar donde se te enseña religión, se te exige, a veces hasta se te demanda. A mí me ha tocado ver lugares donde hay gente que la pasan enfrente a orar y hasta le comienzan a gritar, suelta la lengua, hablen lenguas, y al ver que esas personas no hablan en lenguas, entonces el predicador termina diciendo, no tuviste fe. Déjeme decirle una cosa, es que en la religión se te exige, se te pide hablar en lenguas, pero en el reino lo primero que se te enseña es a tener fe, para que primeramente al tener fe, ahora tú puedas realmente creer que Dios puede darte un don, que al final de cuentas, déjame decirte, los dones son un regalo de Dios. Por eso no se buscan, se busca al que los da, y cuando tú encuentras al que los da, entonces Él te va a dar lo que Él tiene. Por eso se llaman dones, que significa regalos. Esos son regalos de Dios que se los da a aquellos que lo buscan, a aquellos que lo aman, a aquellos que se entregan con Él mismo. Entonces, esa es la gran diferencia entre esas iglesias que se aferran a los dones, que solamente practican una religiosidad. Pero cuando tú estás en una iglesia que se predica el reino de Dios realmente, se te enseña a buscar primeramente a Dios. Y cuando tú tengas a Dios, entonces Dios te va a añadir, Dios te va a dar lo que Él ya predestinó para tu vida. Amén. Así que pues vamos a ir a una pausa. No te vayas. Recuerda, estás en tu programa Casa de Dios TV, tu servidor el apóstol Ricardo Mendoza Pastrana. Y bueno, no te vayas, en un minuto regresamos.